Buenas tardes tengan todos. Como cada 8 días, gracias por ese interés que tienen de escuchar las enseñanzas. Y creemos que Dios, pues, ha sido bueno con nosotros y nos ha estado instruyendo bastante. Un saludo afectuoso a todos los que en línea, como cada 8 días, están con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Tehuacán en el canal Remanente 77, conocido por todos y a través del cual varios están en estos momentos escuchándonos. Hasta este día, como dije antes, he sentido que Dios nos ha hablado. Dios ha sido propicio a nuestra necesidad y le agradezco a Dios y repito a ustedes también por su atención. Hoy quiero tomar un tiempo para responder inquietudes que de alguna manera se generan al escuchar el tema de los hijos. No va a ser propiamente un estudio, aunque sí lleva esa línea, porque nunca nos vamos a apartar de lo que es la palabra de Dios. Pero quiero responder algunas preguntas y a la vez también dar algunos consejos prácticos y opiniones respecto de dudas que se generan con relación a nuestros hijos. Una de las varias inquietudes que hay y que varias veces me han preguntado es ¿por qué hijos de cristianos que los tuvieron pequeños desde la cuna, por así decirlo, llega a los 15 años, 14, y se entregan al mundo y son necios y son rebeldes y aún no precisamente necesitaban llegar a la edad de 13, 14, 15 años, sino desde los 8 ya eran rebeldes, ¿no? Ya eran necios y la gente dice, ¿por qué si son hijos de cristianos? Hay muchas respuestas que dan las personas, pero yo con temor de Dios he escogido algunos versículos bíblicos y deseando dar una respuesta de parte de Dios, sí voy a dar mi opinión, porque quiero contribuir y porque pues sí me han hecho esa pregunta. Aclarando también que si en el transcurso de este estudio que va empezando ahorita son las 12, y si alguien tiene alguna pregunta que la quiera colocar en el chat y los hermanos la apuntan y me la hacen llegar, y con toda humildad les digo, si puedo contestarla, la contestaré. Si tengo dudas, no lo haré, porque también no es bueno ser ligero en este asunto. Y si preparan alguna pregunta, con toda confianza, atrás en el equipo los hermanos estarán revisando como cada 8 días el chat que se genera ahí y podremos dar una respuesta y obviamente que contribuya a la paz. No quisiera que preguntaran cosas como para hacer ver mal a terceros respecto de sus hijos, que es una de las preguntas y otras más, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar, pero antes pedir a Dios su bendición, que de por sí Él está con nosotros. Señor, te damos muchas gracias, porque hasta el día de hoy nos has bendecido y yo quiero que tú nos ayudes, Señor. Tú nos ayudes a entender razones bíblicas, pero todo contribuyendo a la paz. Queremos dar nuestra opinión en base a tu palabra, Dios, ya que nos has dado ese privilegio. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero reiterar mis intenciones, particularmente en este primer punto, que es un punto muy complicado de tratar. ¿Por qué los padres
la pregunta es así: ¿por qué los padres cristianos que tienen a sus hijos desde la cuna llegan a una edad, y repito, desde antes de esa edad se les ve necedad, rebeldía, mundanalidad y de ese tipo de cosas? ¿Por qué, dice la gente? ¿Por qué si son cristianos? Esa, repito, es la primera pregunta. Queridos, es necesario que respondamos esto y vuelvo a repetir, yo no lo hago y Dios lo sabe, porque Dios conoce las intenciones por las cuales uno expresa algo. Yo esta pregunta sí la quiero responder así como me la hicieron, porque quiero contribuir, repito, quiero contribuir y no precisamente ponerme como juez de un padre que esté en esas condiciones, porque acuérdense que con la vara que yo juzgue voy a ser medido. Esa es una realidad y estoy consciente de eso. Pero tampoco puedo callarme o de alguna manera dar una respuesta a la gente. Dije hace tiempo, y así es, y es verdad, que hay personas que están deseando que mis hijos cumplan ya los 15 años, y ya mero es, ya viene mi sentencia de acuerdo a lo que algunos dicen. Están esperando que crezcan para que vean cómo me va a ir con mis hijos, que se van a apartar y se van a ir al mundo. Este es el deseo de algunas personas. Eso no me va a hacer callar lo que tengo que hablar. Y dije, deseo contribuir y dar una respuesta, pero no solo para debatir, sino para ayudar, fíjense, ayudar a esos padres también que están en estas situaciones y que de alguna manera pues tienen dudas en su mente. Primera razón por la cual, de acuerdo a la pregunta que me hicieron, la pregunta, repito, es así: ¿por qué hijos de cristianos que desde pequeños estuvieron desde la cuna y se fueron al mundo, se entregaron al mundo? ¿Por qué razón? La primera respuesta es muy obvia. Hay una gran diferencia entre decir soy cristiano y serlo. ¿Sí? Aquí yo quiero contribuir, dije, y ayudar a las personas. La primera razón por la cual se dice que los hijos desde la cuna vivieron en un lugar cristiano y se apartaron, pues es obvio. Primeramente hay que ver si son cristianos, porque es cierto o no. Ahora todo el mundo se dice cristiano. Cualquiera, hasta la prostituta se dice cristiana. Apenas platiqué con un hombre homosexual y dice, oré en la mañana a Dios, estoy orando a Dios, Él nunca me ha abandonado. Homosexual. Digo, oye, ¿pero eres homosexual? Sí, lo soy. Sí, o sea, hay una gran diferencia. Este es un punto bien importante. Hay una gran diferencia entre llamarse cristiano y ser cristiano. Sí. Cuando hablamos acerca del tema de la religión, en la parte aquella, en el estudio que di acerca del honor de Dios, expliqué un poco acerca de estas cosas. Pero quiero que veamos un versículo bíblico que Dios puso en mi corazón. Primer punto, ¿por qué se apartan? Pues los niños no se pueden apartar de algo que nunca tuvieron. O sea, los niños no vieron a Dios nunca. Lo único es que el padre tenía una fachada y se iba a la congregación y decía, soy cristiano, entraba, salía, cantaba, predicaba, pero repito, eso no hace cristiano a una persona. Y sé que me están oyendo muchos que vivieron una religión y que dicen o se sienten quizás frustrados y dicen, pues ¿cómo? Si fui cristiano, ¿cómo mis hijos se apartaron? ¿Y dónde están las promesas de Dios? Y quizás por ahí acompañadita una amargurilla en contra del Dios, ¿verdad? Por decir, es que yo fui cristiano. Señor, es como aquella persona que dice, Señor, yo soy una persona cristiana, ayúdame con este problema y Dios no ayuda. Ayúdame con este otro y Dios no ayuda. ¿Por qué? Porque es que le dijeron que es cristiana. Pero no es cristiana. Porque el cristiano obedece a Dios y el cristiano ama a Dios y el cristiano demuestra con su vida lo que es, ¿verdad? Que es cristiano. Entonces, que les quede claro, la primera respuesta a la pregunta esta que me hicieron es que primero hay que escudriñar y ver si realmente esos padres fueron cristianos, porque acuérdense que dijimos hace 8 días, la sabiduría es justificada por sus hijos y por tanto ellos serán vuestros jueces. ¿Quién es un juez? Un juez es el que emite una sentencia después de escuchar argumentos de una y de otra parte y el juez dice, este está bien, este está mal. Así funcionan nuestros hijos. Sus mismas acciones son nuestro veredicto.
Sus mismas acciones testifican en contra de nosotros, porque no puede nada hacer el Hijo, sino lo que ve hacer al Padre. Mateo 7, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La Biblia aquí y en otras partes compara a los hombres con árboles y con plantas, con higueras, ¿verdad? Y es muy clara la idea aquí, aunque en el contexto se está refiriendo a los falsos pastores, pero te da una idea de cómo conocer a una persona y ver si es una persona fiel o no fiel, buena o mala. Y como que nos habla y nos habla como de un sentido común. Te voy a decir algo. Si tú ves a una persona que se dice cristiana y sus hijos andan con los pelos parados, vistiéndose bien apretado, con minifalda, y así de rebeldes y necios, tú solamente entiende una cosa. Es el fruto de un árbol, él no es el árbol. El árbol es su padre. Y Dios dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Quizás esta parte la tengan que reconsiderar muchos religiosos hipócritas que pueden estar escuchando, que son aquellos que se dan baños de pureza y que dicen yo soy cristiano, y que hoy pudieran estar muchos amargados y diciéndole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo murió a los 18 años en un accidente? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo es rebelde? Si yo te he servido, si yo te iba a la congregación, si yo predicaba, si yo oraba, si yo daba limosna, si yo compré para el templo, si yo puse una piedra, si yo llevé cal, si yo llevé cemento, si yo llevé arena, pero eso no es ser cristiano. Por eso dije que es importante hablar esto, porque hay personas engañadas y que esto les puede ayudar, este principio les puede ayudar y comenzar a arrepentirse, porque déjenme decirles que gracias a Dios, el hecho de hablar de la familia y la gente vea sus faltas y sus fallas, están empezando a decir, quiero tomar compromisos con Dios de arrepentimiento. Y es aquí donde comienza un verdadero arrepentimiento. No puede un árbol bueno. Dios, fíjense, bien condescendiente con nosotros y como que haciéndonos razonar, ¿sí? Si tú ves un buen árbol que es bueno en todo en sí, pero los frutos son malos, las manzanas, las guayabas son malas, entonces no estás delante de un buen árbol. Puedes decir, es mal árbol, sí. Muchos padres hay engañados que dicen, yo crié a mi hijo desde pequeñito, lo iba a escuelita dominical, tenía yo un altar con ellos, ¿verdad? Y yo les enseñé muchas cosas y sus hijos están mal y ellos dicen, yo ya hice lo que tenía que hacer. Dios que los llame. Dios es un Dios de tiempos. Dios tiene sus tiempos. Yo le diría más bien al padre que tiene a sus hijos en desorden, que son mentirosos, que se rebelan, que no quieren, que repito, hacen su voluntad, que son de 12 años y andan con los pantalones bien apretados, pelos parados, verdes, morados, o yo no sé qué otra cosa, más o menos así, haciendo lo que quieren, diciéndole que, o teniendo como decíamos hace 8 días celular y pervirtiéndose ahí en ello. Yo le diría a un padre así, en vez de decirle, ánimo, la promesa de Dios es que Él los va a salvar un día. Cree en el Señor Jesús y será salvo y toda tu casa. Así están engañados en la religión. Llegan el domingo, sus hijos están mal y les dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, tranquilos, hermanos. Si sus hijos andan bien mal, pues es normal, la maldad es tan grande, hermanos, esperemos. A los 20 años Dios los llamará, a los 30 años ustedes no se preocupen, hermano, en vez de que descubran al Padre y le digan, es que tú debes de estar mal en algo, o vamos a escudriñarte, ¿por qué esos frutos? ¿Por qué esos frutos están saliendo de tu vida?
Y yo he evaluado el cristianismo, y no por ser juez, ni mucho menos, sino por tomar la escritura, de muchas personas que de veras tienen una cara de piedad, mujeres que las ves que hablan con una aparente paz, que te dicen y te hablan de la gracia de Dios. Dicen que la gracia de Dios es abundante, pero yo los conozco, y para mí, y de acuerdo a la escritura, una persona que dice que es cristiana, pero tiene hijos, escuchen bien esto. Nada más, no le veas su carita de piedad, ni si tiene títulos, ni testimonio de una y otra cosa. Más haz esto, voltea y ve a sus hijos. Obsérvalos, a sus hijos. Si su hijo es rebelde, es porque él es rebelde. Es porque el padre es rebelde. ¿Cómo puede un padre esperar que el hijo sea obediente si hay tantos y tantos y tantos que se dicen cristianos, matrimonios, que no se someten a la palabra de Dios, que no obedecen las cosas de Dios, que no tienen corazón sincero, que no tienen rectitud de corazón, que se conforman con una religión de domingo nada más, barata, económica, sin esfuerzo, sin corazón, sin lucha? ¿Cómo puede hacer o ver el hijo? El hijo lo único que ve y dice, mi padre es un hipócrita. Ese va a la religión y regresa y lo escucho decir groserías. Ese va allá y es bien desobediente porque luego se va de borracho, porque los hay. Pero luego mi padre dice que la gracia de Dios es grande. Entonces yo puedo, y va creciendo el pequeño, pues entonces yo puedo peinarme como sea, repito, pelos verdes o rojos, ¿verdad? Vestirme como quiera, hacer lo que quiera, vivir en fornicación. Sí, igual, el Dios de mi padre, pues es mi Dios. Y así como a mi padre le perdona sus groserías, a mí me las perdonará. Y así como mi padre le perdona y dice mi padre, pues le pasa por alto todo lo que él hace, todas sus maldades, a mí también me las va a pasar. Y he ahí el resultado. He ahí el resultado. Entonces, los padres que desde la cuna, repito, tuvieron a sus pequeños y vivieron mal, y luego dicen algunos, mal aplicado, dicen, es que los hijos ya cuando llegaron a cierta edad se apartaron de Dios. Y yo creo que ese término está mal manejado en este contexto que estoy hablando. Tú no puedes apartarte de algo que nunca has tenido. Nunca vieron ni tuvieron un ejemplo de obediencia por parte del Padre. Nunca vieron ni tuvieron un ejemplo de amor verdadero hacia Dios y hacia el prójimo. Jamás lo vieron. Y repito, no puede hacer nada el hijo, sino lo que ve hacer al padre. Qué tremendo texto, ¿eh? No puede hacer nada el hijo, sino lo que ve hacer al padre. Y si el hijo, tomando este principio, es rebelde, ¿qué vio tomando este principio? Pues vio rebeldía. Porque no puede hacer nada el hijo, sino lo que ve hacer al padre. Entonces, tomando este principio que es bíblico, y es un principio no tan solo aplicable para los falsos ministros de los cuales se está hablando ahí, a los ministros los conocemos por sus frutos, por los frutos que tienen ellos. A un padre cristiano lo conocemos por sus frutos y más específicamente por cómo educa a sus hijos. Un hogar desordenado, un hogar en donde no hay disciplinas, un hogar en donde no hay todo lo anterior que estudiamos, que llevamos 5 semanas creo estudiando acerca de los hijos, un hogar que no tiene eso. Ese es el padre que no tiene frutos verdaderos y que lo más seguro es que no sea cristiano. Ahora, ¿esta es una mala noticia? No, no es una mala noticia. Bueno, para el religioso sí, porque toda la vida ha creído que es un gran cristiano. Entonces, que le digan no eres nada, pues hay problemas. Se dice, no, ¿cómo crees que yo soy un gran cristiano? Pero puedo asegurar que quien sea humilde con Dios y diga, sí es cierto, tiene razón. O sea, mis hijos nunca pudieron hacer ni obedecer porque nunca vieron obediencia en mí. ¿Sí? Punto importante y creo que queda muy claro esta respuesta. Segundo punto, y Dios lo puso así en mi corazón. Ezequiel capítulo 18. Fíjense que si a una persona se le quita la idea de que fue un gran cristiano y de que todo lo hizo bien, y reconoce que realmente sus frutos no son de acuerdo a lo que dice, hay esperanza de que comience a abrir los ojos y vea su perdición
Porque un padre que no educa a sus hijos como Dios quiere, en la forma en que Dios quiere, puede en muchos de los casos ser señal de inconversión. En muchos de los casos. Ezequiel en el capítulo 18. Dice así la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido. Cuando tú analizas esto, ve pensándolo, ve escuchándolo, se refiere a una persona justa, una persona temerosa de Dios, dice aquí, que no oprime a nadie, y que es honesto en sus tratos con la demás gente, no comete robo. Dice, y da su pan al hambriento, y que diere su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomar usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, a ver, vamos a leerlo de nuevo, porque está un poquito confuso esto. Viene hablando de una persona recta y justa, pero dice, mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa, dice aquí, alguna de las otras, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare interés, tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre su cabeza. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, hasta ahí leemos nada más, ve la idea. Te está hablando de un padre justo. Y aquí yo a veces ni quisiera hablar esto, porque esto se presta para que muchos padres se escuden y no luchen por sus hijos, porque aquí dice que puede llegar a suceder, aunque yo quiero aclarar que es una excepción y no una regla como tal, pero puede llegar a suceder porque a veces podemos condenar más de lo debido a un padre que de alguna manera sí haya sido justo y sí haya esforzado de alguna manera, y que el hijo crezca y de acuerdo a lo que dice aquí tome su decisión. Date cuenta de eso. Es bíblico, es importante, porque no va a ser una regla como tal el primer punto que hablé, porque dije yo, no quiero condenar gente, lejos esté de mí esa actitud mala, ¿no? De decir, no, el hijo es una regla general, que todos los hijos de todos los cristianos tienen que ser hechos y derechos y justos y que nunca tienen que apartar, y si uno de ellos está apartado, está mal. Eso no es una regla general, eso no, lo aclaro, lo digo, ¿por qué? Porque no soy así y la Biblia no dice eso.
eso. Y la idea de hablar estas cosas es para apoyar y ayudar, porque hay gente que tiene dudas. Hay gente que puede decir de alguna manera, yo lo hice todo por mi hijo. Yo fui, como dice ahí, fue recto, no anduvo robando, hacía misericordia. Habla de una persona justa, la cual aquí no es Ezequiel quien justifica y dice que esa persona es justa, sino es Dios mismo el que está diciendo que esa persona es justa, pero dice, pero si él engendra hijo injusto, ¿qué te está diciendo la palabra? ¿Hay la posibilidad? Creo que la hay. Apenas me enteré para mí el movimiento metodista, mis respetos y admiración, no para los de ahora, sino para los de otro tiempo, santos, gente entregada a las cosas de Dios. Y escuché del hijo de uno de ellos, quien a los 15 años tomó la decisión de ser uno de los más famosos asesinos y pistoleros en Estados Unidos. ¿Sí? Yo no voy a entrar en detalle ni nada. Lo primero que viene a la mente cuando solo tenemos el primer punto que expliqué, es decir, ese padre hizo mal. Pero, oh sorpresa, no es cierto. No es cierto. No es bíblico. Puede llegar a suceder, pero yo quiero certificarlo y decirlo por el punto que voy a tocar más adelante, que es y debe de ser una excepción y no una regla. Y no es para que el padre diga, bueno, si finalmente él va a tomar su decisión, no oro por él, no lo instruyo, no lo corrijo, no le estorbo en sus pecados, no hago nada. Eso es algo grave. Por eso es importante entender todos estos puntos, y quien pueda y quiera juzgar a una persona que sus hijos están mal, yo pienso que antes que nada hay que cuadrarse cuando veamos que una persona tiene a sus hijos en desorden. Hay que cuadrarse en este sentido, en el sentido de decir, bueno, como yo no sé exactamente su vida, yo no me atrevo a juzgarlo. Yo diría de ese modo. Pero si sé y lo conozco, y sé que es el padre primero del cual hablé, ¿verdad? Ese padre que por sus frutos me doy cuenta que si él es un grosero, religioso, hipócrita, apático, sin amor, mentiroso, ladrón, ¿podré esperar que el hijo sea bueno? ¿No es necesario decirle, tu hijo es tu reflejo? ¿No es necesario decirle, tú eres? Pero este texto lo ocupan y lo dicen, es que bueno, pues el hijo no va a morir por el padre, pues él tomó sus decisiones, yo no soy responsable. No es cierto. Eso no es cierto. Si se dan cuenta, estas respuestas es para gente humilde y sencilla y que quiera razonar lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque no me atrevo, repito, y si alguien me escucha, algún hermano querido, que vea o que haya visto que sean sus hijos y uno de ellos se haya ido de alguna manera, aquí está la Biblia. Aquí te habla de dos generaciones. Un padre que tuvo un hijo, pero él fue justo, pero el hijo no fue justo. Pero a su vez, este injusto, que este padre justo engendró, a su vez él engendró otro que dijo, pues lo que hace mi padre no me gusta. Es ladrón, es malvado, viola a las mujeres, dice ahí, y hace muchas cosas. Eso a mí no me gusta y no lo voy a hacer. Si te fijas y razonas te das cuenta. Es doloroso decir esto. Quisiera no enseñarlo, porque yo quisiera enseñar la regla inamovible de que todos los hijos de todos los cristianos de todos los tiempos, y que todos los que van a existir y todos los que existirán van a ser salvos. Pero por lo menos aquí nos da una pauta a que no. Y tú dirás, híjole, se siente feo, la verdad se siente feo. Pero ¿cómo condenarás a una persona en esta condición por sus hijos? Mejor dije, cuádrate, piensa, razona, ¿sí? Y piensa en esto. Él va a tomar su propia decisión, ¿sí? Por eso dice, el alma que pecare, esa morirá. Si el hijo lo hizo, él morirá, pero no el padre va a morir por él. En este contexto y en este aspecto. ¿Puede ser? Sí. Obvio es, y te lo digo con total sinceridad, nosotros debemos de luchar como cristianos por nuestros hijos. Esa es la realidad, ¿sí? Ok, este fue el segundo punto y la segunda respuesta. Tercer respuesta. Aquí viene una pregunta que es un poquito más complicada.
¿Puede un padre siendo verdadero cristiano, criar a sus hijos mal, ¿sí? Y que estos se vayan al mundo? A ver, denme la respuesta a ustedes. ¿Siendo maduros? Sí, sí puede ser. ¿David era cristiano? Su vida a mí, su humildad, me ha inspirado y me ha llevado a lugares escondidos con Dios. Sus salmos. Era un cristiano. Número 1, sí era cristiano, pero ya debatí sobre los hipócritas que no se quieran escudar aquí. Y decir, ay, David era cristiano y educó mal a sus hijos ahí. Entonces ¿yo quién soy? Te voy a decir quién eres si estás en el contexto, es un hipócrita y no tienes a Dios. Arrepiéntete tú, que no has educado a tus hijos de verdad y que ni eres cristiano, que no tienes corazón recto, que dices groserías, que dices mentiras en el trabajo, etcétera, que no amas a tu esposo, etcétera. Tú no calificas para este punto. Y es importante hablar de esto porque aquí se han refugiado muchos padres para no ver su pecado en contra de sus hijos. Se refugian. Y dicen, bueno, si el pastor, sus hijos están bien mal, pues ¿qué se espera de los míos? Los hijos del pastor son fornicarios, los míos solo mienten y andan viendo pornografía, no están tan mal. Así hace la gente. En vez de tomar conceptos bíblicos. Hace 8 días, los que estuvieron, vimos a 3 padres que para mí los 3 eran cristianos. Y vuelvo a repetir, todos los que veamos conductas malas en otros hijos debemos de cuadrarnos y respetar. Por eso dije, las preguntas que me hagan o que me hicieron, no son preguntas de rebote. Yo no quiero que aquí alguien diga, me acuerdo de los hijos de tal hermano que dice que es muy espiritual, pero sus hijos están bien mal. Estos son principios bíblicos. A mí hay gente que me ha dicho, oye, en tal ciudad hay un predicador así que tiene sus hijos así, fíjate. Y yo me quedo pensando, bueno, no me toca a mí juzgar ese asunto, porque ni lo conozco, ni lo estoy viendo, ni sé por qué fue. Y si estuviera yo ahí, haría a lo que invité a un padre en este punto específico. Sí, hay padres que siendo cristianos por ligerezas, por su falta de apego, ¿verdad? Por tu falta de seriedad, siendo cristianos, pueden llegar a fallar. Teniendo un corazón recto, sí, pueden llegar a fallar. Lo leímos, lo estudiamos hace 8 días. Nadie va a dudar del cristianismo de esos hombres, ni siquiera de Elí, porque Elí era un sacerdote de Dios y de alguna manera también tenía a Dios, pero fallaron, cometieron errores, cometieron faltas. Y si una persona, y aquí entro en este punto, si un cristiano verdadero que diga, es que cometí varios errores, a lo mejor hay cristianos que con los estudios que he estado dando han dicho, pues es que yo cometí este error. En esto fui apático por entender mal las cosas, porque hay veces que sinceramente hay cosas que no entendemos como tal respecto de la educación de los hijos. Lo básico lo entendemos, pero hay cosas que van más allá. En estas 5 o 6 enseñanzas de los hijos se dieron cuenta que es toda una labor titánica educar hijos, que no es nada más un barazo y me voy a orar al cuarto y ya porque ya hice todo. No. Es un trabajo, son muchas cosas, ¿verdad? Entonces, sí puede haber, y ha habido muchos, y en estos tiempos, muchos padres que por ligereza, que por actitudes no correctas, por ignorancias que quizás no caigan precisamente en un asunto pecaminoso, otras sí, y el padre, aquí entro en el punto, el padre que hoy por hoy tiene a sus hijos mal delante de la presencia de Dios y que los tuvo desde la cuna, pero que él fue un cristiano verdadero, una cosa es la que tiene que hacer. Número 1, no justificarse. Esto es lo peor que puede hacer un padre. Justificarse y decir, él tenía que tomar su camino, yo le enseñé el camino. El padre lo que tiene que hacer es no justificarse, y es aquí donde comienza la esperanza de haber un cambio en su vida y en sus hijos. Sí, primeramente quiero decirles a estos padres que ya estudiamos hace 8 días
que esto no es un asunto irremediable, esto es importante y lo digo de corazón para con aquellos que sí son cristianos y que por imprudencias, necedades, lo que tú quieras, tus hijos se te fueron, cosas y conceptos incorrectos, pero se te fueron, se apartaron y viven mal. Yo te voy a hacer una invitación, primeramente la invitación es a quitar pretextos. A justificarte, porque miren, cuando una persona se justifica, hay dos formas de encubrir el pecado, una diciendo mentiras, diciendo no lo hice. Hiciste esto, no lo hice. Es una forma de encubrir. Pero hay otra forma de encubrir, ¿sí? Como cuando una persona ofende a otra y él le dice, perdóname por lo que tú sentiste que te ofendí. A ver, escúchame. Perdóname porque tú sentiste que te ofendí, pero perdóname. ¿Entendemos eso? Hay gente que así es. Y así dice. Está encubriendo su falta. Es mejor decir, te lastimé, perdóname, fui insensible. Punto y se acabó. Esa es la realidad. ¿Sí? Pero el problema que yo veo en varios padres es este. Que no alcanzan a mirar la magnitud de lo que hicieron y que lo primero que tienen que entender es hacer un alto en su vida y meditar profundamente todo el daño que le hicieron a sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando yo dije que varios padres destruyeron a sus hijos y mencioné a David y que los lastimaron y hicieron daño, a lo mejor nuestra mente y conciencia dice, no, espérame, no, o sea, el dulce cantor de Israel, el que llevaba el arca, el que danzaba, él dañó, sí los dañó. Sí. Pero lo primero que tiene que hacer un padre es no justificarse. Queridos, yo para solucionar ciertos asuntos de mi vida familiar, ¿sabes qué tuve que decir? Yo. Es que veo y conozco a mucha gente que se justifica, es bien fácil justificarse y darle la vuelta a los asuntos. Yo tuve que decir, yo y solo yo soy culpable de esto que está pasando en mi familia. Yo y solo yo. Escúchenlo. Podemos decir pretextos, me obligaron, estaba yo en esta situación, estaba enfermo, tenía calentura, no entendí, no fui a la reunión. Esos son pretextos. Asumir nuestra responsabilidad es la puerta para corregir las cosas. No está todo perdido, aunque yo animaría aquí a muchos padres que hasta ahorita tienen la batalla perdida, porque yo no soy criticón, simplemente doy respuestas bíblicas. Y yo creo que muchos padres, y los he abrazado a algunos, y les he dicho, tus hijos están así, están mal. Y las personas, platiqué con una persona que ni siquiera me recibió y aún así lo animé. Le dije, no está todo perdido y además estoy orando por ti. Pero este es el asunto, que cuando observa lo que son sus hijos, en vez de pensar y decir, hermanos, yo fallé y me duele. Yo fallé. Eso es un arrepentimiento verdadero. Cuando escuches una persona, escúchalo bien, que le señalas algo de sus hijos o de cualquier otra cosa, y empieza dando vueltas, o hasta pida perdón, pero sin profundizar lo que hizo, y de que de su boca diga, yo fallé y le falté a Dios en esto. Sí. Y voy a ser profundo y serio. Cuando veas una persona así, repito, es la puerta para que se puedan corregir las cosas y que llegue una promesa que yo tengo para varios padres. Amo a los padres y me enternece. Yo conocí a un hombre que cuando estaba yo en esa ciudad, sus hijas los vi así chiquitillas, que apenas empezaron, y estaban hasta una tras otra. Y las conocí chiquitas. Y después vi su face. Y lo llamé y le dije, ¿qué pasó? No me recibió bien, sinceramente. Aún así lo animé. Pero te voy a decir algo. Lo peor que puede hacer un padre, lo peor que puede hacer es buscar justificaciones. Decir que lo hizo todo. Más bien, enfrentarse a su realidad y decirle a los hijos, yo soy el culpable. A ellos y a Dios. Con varios y a varios les ha dado una promesa. Acompáñenme a Joel. Está una promesa.
Libro de Joel. Dice así la palabra de Dios. Joel, en el capítulo 2. Joel está antes de Amós y después de Oseas. Una promesa hermosa y bella aquí. Dice: las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. El libro de Joel, aunque no se precisa el contexto histórico en que fue dado hacia el pueblo de Israel, podemos determinar que fue dado en un momento de crisis espiritual, de juicio para con el pueblo de Israel. Sí. En donde Dios había traído castigos y juicios para con ellos, de alguna manera. Podemos compararlos, y no precisamente que sean juicios el hecho de que los hijos se estén portando mal, pero podemos hacer un comparativo, porque es un dolor de cabeza para muchos padres el hecho de que sus hijos les hayan fallado. Cuando yo me encuentro con padres que considero cristianos, les vi su sinceridad. Yo tomo este texto y les he dicho, o de alguna manera lo he meditado. Dice aquí la Biblia que Dios va a restituir, o sea, Dios trajo juicio, Dios determinó el juicio en contra de este pueblo, pero después les promete y dice: yo voy a restituir todo el daño, ¿verdad? Lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Yo quiero, repito, tomar aquí un principio, porque esta es una promesa. Pero denle vuelta a la página, Joel 1, versículo 13. ¿Para quién es esta promesa? Dice así la Escritura: ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamar ayuno, convocar asamblea. Hasta ahí leemos, ahorita continuamos leyendo. Mucha gente agarra estas promesas, muchas. Cuando ve a sus hijos, y yo también lo avalo y digo, está bien, Dios dice y nos da una promesa que después de como destruimos a nuestros hijos, no fue Dios, en este caso quiero aclarar, no es Dios como tal que el juicio, no, nosotros lo provocamos. Dice la promesa en la que varios se abrigan. Dios va a restituir, Dios va a traer bendición, y yo sí lo creo. Pero en el contexto y la condición, de alguna manera, aquí estamos hablando acerca de un contristamiento profundo, no de una vida ligera que se justifica y dice, pues ellos tenían que tomar su rumbo, pues ellos tenían que actuar de esa manera. No, queridos, no, mira, nosotros no podemos decir, es que Dios va a hacer volver a mis hijos cuando nosotros no nos hemos humillado, como dice aquí la Escritura. Habla de una humillación, habla de un arrepentimiento, habla de dormir en silicio, ¿verdad? Habla de ayuno, habla de clamar, habla en sí mismo, repito, de una humildad, una humillación que les cuesta trabajo a muchos. A muchos les cuesta trabajo reconocer y profundizar en las actitudes malas que tuvieron hacia con sus hijos, de cómo los lastimaron. Mira, si de parte de Dios le puedo dar esta promesa a alguna persona y decirle, no todo está perdido. Si tus hijos se apartaron, créeme, no todo está perdido. Mira, el día que vayas a un funeral y que en el ataúd esté tu hijo, olvídate, ya ni ores por él. ¿Para qué? Pero mientras esté con vida, dice la Escritura, mientras hay vida, hay esperanza.
Aunque tus hijos sean homosexuales, aunque tus hijos sean lo peor, hay una promesa en que Dios va a restituir. Está la promesa, pero la promesa no se va a dar sino primeramente hay una actitud nuestra, porque hay una apatía en muchas personas que dicen Dios lo hará, yo me ocupo de su obra y Dios lo va a hacer, pero no le estorban, pero no oran, pero no ayunan, pero no se quebrantan, pero no reconocen. Y cuando les dicen, inclusive, hay habido padres que se les dicen de sus hijos y hasta se molestan y se enojan, les irrita que alguien les diga, es que tú eres cristiano y tus hijos ya están grandes, ¿verdad? Y ¿cómo es posible que eres cristiano y tus hijos están bien mal? Les irrita y hasta dicen, ¿qué tiene? Querido, hay que saber humillarse. Hay que saber humillarse. Yo animo a todos los padres, todos aquellos padres que tengan hijos y que se estén desviando o están desviados, querido, no está todo perdido. Dios ha prometido restituir toda la destrucción que ha venido y que estás viendo en tu casa, porque tu hijo es fornicario, porque es homosexual, porque es lesbiana. Yo me atrevo a decir todo esto, me atrevo a decir que hay esperanza y que no todo está perdido, que debes de luchar y que aunque leí en el punto anterior, que puede ser que un hijo tome su rumbo, tú muérete en la raya. Muérete en la raya y ahí, en esa raya, en esa línea, y hasta que te digo, los veas muertos, ¿sí? Entonces puedes decir, Dios, consuela mi alma. Él tomó su decisión. Pero previo a eso tú luchaste, corregiste, le pediste perdón y le dijiste, perdóname hijo, porque yo fui el culpable de tu flojera. Yo te formé flojo. Si no trabajas es por mi culpa. Si no eres esto es porque si eres un berrinchudo y hasta hoy lo eres. Y en tu hogar, ¿cuántos padres dicen, a mi hijo le está yendo mal? Ojalá Dios le busque otra mujer, porque esa mujer no le entiende, en vez de que le digan a su hijo, perdóname hijo, perdóname porque nunca te eduqué, nunca pensé en tu futuro y tus berrinches ahora te están cobrando facturas que yo deberían de cobrárseme a mí y no a ti. ¿Cuántos padres están dispuestos a eso? ¿Cuántos padres quieren religión? ¿Cuántos padres quieren y dicen, no es que ellos lo harán algún día? Los tiempos de Dios son perfectos. A los 30 años lo hará el Señor. El Señor no lo va a hacer, querido. Si tú eres de ese tipo de hipócritas que incumples con la palabra de Dios, que ni cristiano eres, o que eres cristiano, pero te niegas a profundizar, te niegas a humillarte, te niegas a aceptar tu derrota, dices que lo hiciste todo, dices que diste lo mejor de ti. Cuando una persona veo que está mal y me dice, di lo mejor de mí, ya lo di todo, le digo, estás mal. Porque ya entonces, para ti ya es todo, ¿sí? Estás mal, estás engañado, estás engañada. Queridos, Dios ponía esta promesa, y repito, esta promesa es fiel para todos aquellos padres. Pero les digo algo, primero hay que humillarse. Es fácil gozarse y decir, Dios me prometió restituir. Sí, qué fiel Dios. Y va a restituir todo el daño que hubo. Qué fiel es Dios. Y yo te pregunto, ¿y por qué muchos no lo ha hecho? Y agrego, ni lo hará. Porque queremos Joel 2, pero no queremos Joel 1. Queremos que Él haga cosas, pero no nos declaramos culpables ante la sociedad y ante la iglesia y ante la gente de que somos los culpables. Raro es el padre que he escuchado decir, me voy a arrepentir delante de la presencia de Dios, pero que, como dije la ocasión anterior, agregue y diga, yo soy el culpable de esos monstruos que están en la sociedad. Yo soy, el monstruo soy yo, el ladrón soy yo. Y que se humillen y digan, y luchen con amor, con estorbarles, con esmero, luchar por ellos. Rara vez lo he escuchado. Y si alguien tiene hijos en esta condición, lo primero que le quiero decir es que tiene que arrepentirse, y en su arrepentimiento, como dije hace 8 días, ¿cuántas preguntas hay para un arrepentido? ¿Ves la tele? No, hermano. ¿Robas? No, hermano. ¿Mientes? No, hermano. Y malamente los predicadores no le preguntamos, ¿ya te arrepentiste de haber malcriado a tu hijo? ¿Ya te arrepentiste de haberlo guiado por ese camino de necedad? Sí. Bueno sería desde ahora en adelante decirle, ok, ahora
voltea a ver a tus hijos. Rebeldes, necios, mentirosos. Es tu fruto. Tienes que pedirles perdón también a ellos. Y hacer las cosas de la mejor manera. Me molesta mucho cuando escucho personas que dicen, y que no han educado a sus hijos y dicen, Dios lo hará cuando sean más grandes. No, Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer si primeramente no hay, Joel 1, una humillación, un reconocer, un tirar los pretextos y decir, los hijos del pastor de mi congregación son lo peor. Sus hijas se visten como prostitutas. Sí, entonces yo no estoy tan mal. Aunque escucho que mi hijo dice mentiras, pero yo no estoy tan mal. Y las mentiras son siempre. Aunque mi hijo no trabaja ni le gusta, pero yo no estoy tan mal. Los hijos del pastor. Deja a los hijos del pastor. Deja a los hijos del diácono. Tú ve delante de Dios cuál es tu función y tu papel, que es con tus hijos y no con los hijos de los demás. Y tú, deja todos los pretextos y dile a Dios, aquí estoy, yo soy el culpable. Y de veras llorarle a Dios como lloró cuando veía la televisión y decía mentiras. Y decirle, hijo, perdóname. Y dentro de sí decir, abrazando al hijo y llorando, soy un monstruo yo. Porque este niño que no respeta, soberbio lo hizo yo. Berrinchudo lo hice yo. Holgazán lo hice yo. Mundano lo hice yo. Sensual, que quiere lo malo, lo hice yo fui. Debieran ahora de arrepentirse y decirle a Dios también por eso. Y debiéramos, repito, los predicadores también preguntarles y decirles eso a la gente. Y decirles, vete y por favor restituye. Y pídele perdón a Dios. Porque finalmente te digo una cosa, el arrepentimiento, el mensaje y el evangelio de arrepentimiento se centra, ¿sabes en quién? En la familia. Cuando venía e iba a venir Juan Bautista, Dios dice, he aquí envió un profeta Elías. Él hará volver, dice, el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Un evangelio céntrico en la familia. Así es. Centrado en la familia. Entonces puede haber cristianos, invito a los cristianos verdaderos, porque sí los hay, y ya lo expliqué con textos bíblicos, que has fallado, que de repente una hermanita te habló de psicología, que de repente alguna persona allí dio opiniones terrenales y carnales y las seguiste, e hiciste las cosas mal, que agarraste la vara y dijiste con todo le damos, porque me dijeron, que no buscaste la guianza de Dios, que oías lo que decían, o que sabías que decía mentiras y decías, bueno, Dios no es tan malo, no voy a Dios lo tocará, y orabas y le decías a Dios, ¿verdad? Y cometiste muchas faltas, y cometiste muchos errores, primeramente enuméralos, sin justificaciones, aquí no se valen. Sin justificaciones. Yo, ministro del Evangelio, aquí en Tehuacán, en algún momento tuve que pedir perdón a mi familia, pero sin pretexto, sin decir, no, es que yo no tenía tiempo de esto. No, es que yo soy la linda persona. Es que soy predicador de la congregación, es que no soy nada. Si hice mal, lo digo. No puedo ahí escudarme y poner fachadas, como escucho a mucha gente a veces poner fachadas. Las fachadas a Dios no le sirven. Bueno, lo único que van a servir las fachadas es para que no profundices en lo que estás haciendo delante de la presencia de Dios. Entonces, digo las dos cosas, amigos, y así lo digo, de otras congregaciones que me estén escuchando, que te consideras un buen cristiano, lo primero que tienes que hacer, no te desesperances, porque hay una promesa de Dios y no todo está perdido con tus hijos. Que sean rebeldes, no todo está perdido. Que se fue al homosexualismo, no todo está perdido. Que es lesbiana, no todo está perdido si tú eres cristiano. Acepta que fallaste. Llórale a Dios, humíllate ante Dios, dile que la regaste, ni le eches la culpa al pastor, ni le eches la culpa a la fulana hermana que te discipulaba y que te instruyó de este modo, etcétera. Nadie es culpable, tú eres culpable de las cosas, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, humíllate, comienza a estórbales que no hagan su voluntad, quítales el celular si es necesario, ya expliqué, y todo esto lo hablo del contexto de lo que ya expliqué, estórbalos, que te diga, si tú me destruiste, no me pediste perdón por destruirme así, si
Sí, hijo, lo hice, ya te pedí perdón, pues así voy a seguir. Pues hijo, aquí en la casa no puedes seguir, síguele allá afuera, de la puerta para allá, di groserías, de la puerta para allá, trae pornografía, para allá, a la calle, allá haz lo que quieras, y estarás siendo un buen padre que restituya en todo. No va a ser aquel padre que dice, no voy a restituir con mis hijos, ahora sí les voy a amar, o sea, todo les voy a pasar, todo lo que hagan, porque pues antes me abusé en la vara, ¿verdad? Y ahora no les voy a dar nada de vara, no, tampoco. Tienes que escuchar a Dios y arrepentirte como es debido, porque les lastimaste. Alguien dirá amén para que le digamos a todos los padres y familias, a los que se dicen, o que sí fueron cristianos, no que se dicen que sí fueron cristianos verdaderos, les dirá, hermanos, arrepiéntanse de todo corazón y vean las cosas como lo que son. Pecado, maldad, hicieron mal. David hizo mal cuando le dijeron a Adonías, ya anda en estas cosas, y dice que no hizo caso. Así dice la Biblia, y ve las varias diferentes traducciones. Él no hizo caso. ¿Está mal? Claro que está mal. Está mal. No le vamos a poner otros nombres a lo que no dice la Biblia. Pero repito, todo padre tendrá que arrepentirse y ver a sus hijos diferentes. Me quedan unos minutos todavía y espero hayan quedado bien definidos esos términos. Me hago responsable, repito, de lo que estoy hablando. Me hago responsable y lo digo con todo mi amor. Si te fijas, no quiero aplicar una regla para todos los padres. La verdad es que considero que he comprendido a los padres que se les fueron sus hijos, pero tampoco puedo decirles linda persona. Creo que eso ni es bíblico ni es correcto. Tienen que arrepentirse y luchar y no decir, no hay problema, la regaste un poco. No, queridos, hay que profundizar seriamente. Quiero decirles una cosa bien importante también, y también es una pregunta o dudas que hay en la gente a veces. Sucede que mucha gente porque son cristianos piensan, esa es una idea que yo he visto que tiene algunas personas y algunos cristianos, piensan que los hijos, si los estamos llevando en disciplina y amonestación del Señor, tienen nunca que tener ni una falta, así, ni una mentirita, ni nada. La Biblia es clara cuando nos dice aquel texto que todos conocemos y que mucha gente ha distorsionado. Dice que no hay justo ni aun uno. Así dice la Biblia. Cuando la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, se refiere a que no ha existido ni existirá un hombre que nazca, crezca y no conozca el pecado en alguna medida. Todos van a llegar a pecar en algún momento. La Biblia lo sostiene por todos lados. Dice, Dios hizo al hombre recto. Al hombre se refiere a toda la raza humana, incluyendo los que han existido, los que van a existir. Y dice, Dios hizo al hombre recto. ¿Pero qué? Ellos buscaron muchas perversiones. Cuando se refiere a la muerte de Cristo, ¿sí? Dice, por cuanto algunos pecaron, no dice por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y agrega Génesis que el corazón del hombre, la raza humana, es malo desde su juventud. Esto lo voy a explicar porque varias personas, cristianos sinceros, que están luchando por sus hijos, pueden caer en desánimo en decir y pensar, bueno, es que yo corregí a mi hijo, pero me reportaron que dijo una mentira. He visto padres desbaratados porque se enteran que su hijo dijo una mentira. Y sienten que están haciendo las cosas mal, sienten que son como Elí, David o alguno de ellos. ¿Por qué? Porque adoptan conceptos que no son correctos. Ok. Hay padres que, como dije antes, su hijo dijo una mentira, pero escuchen en qué contexto.
no es lo habitual en ese pequeño. Diferente es cuando un hijo es muy, pero muy mentiroso, porque una cosa es decir una mentira y aún ver la constancia con lo que la hace. Eso es bien importante. ¿Sí? Eso es bien importante. Algunos dirán, no, pero es que eso, no, si con 2 o 3 varacillos ya, bendecidos por Dios, ya él no tiene que decir, se le tiene que quitar la mentira. Pues no es así. En realidad no es así. Ellos, nuestros pequeños, naturalmente, y no creo en el pecado original, van a buscar lo malo continuamente y para eso estás tú, para ir alineando. Tú dirás, entonces, ¿cuál es la diferencia o cuál va a ser el resultado de mi disciplina? El resultado va a ser es que tú estás ejercitando al pequeño y estás implantando principios en él, ya lo expliqué en otra enseñanza, y lo estás mostrando constantemente la palabra de Dios y lo que es correcto para que después él tome sus decisiones, pero ya basadas en tu instrucción y en todo tu trabajo que hiciste. ¿Sí? Por así decirlo. Es que imagínate un padre amoroso, porque sí los hay, ¿verdad? Y los he conocido. Un matrimonio lleno de amor, que siempre corrige a sus hijos. Y a los 9 años, de repente así, están por ahí y escuchan al hijo decir una mentada. ¿Saben lo que es una mentada? Es una grosería de lo peor acá en México. El padre dice, ya, fracasé. Yo me acuerdo que ministré a una persona que desbaratada, la tuve que animar. Y yo le decía, es que todos tienen que conocer el pecado en alguna medida. Esto causa conflicto en las mentes de las personas. Quiero tener cuidado en decirlo, porque hay personas que dicen, fíjate lo que han dicho, a todo dar. Si todos nuestros hijos van a llegar a conocer el pecado, ni me preocupa. Que mi hijo, ya dijo el pastor que todos van a llegar a pecar. Así que, pues todas las mentadas que le escucha a mi hijo mañana, tarde y noche, que se las eche. Pues todos van a pecar. Es el riesgo de decir esto. Y hay gente que lo toma, lo distorsiona y lo aplica para su destrucción por su egoísmo y para la destrucción de sus hijos. Esto yo lo comento para que los padres no digas, es que todo está perdido. No todo está perdido. Es que no todo está perdido. Si en las iglesias cristianas, díganme cuál de las iglesias o cuántas iglesias en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuántas de ellas, siendo ellos cristianos, después de ser cristianos, llegaron a pecar. Por lo menos menciónenme 2. ¿Mande? Y eran iglesias cristianas. Varias hay en Apocalipsis, ¿verdad? ¿Sí? Y no por eso se acabó todo. Se les invitó al arrepentimiento, ¿verdad? Cuando tu hijo llegue a hacer algo mal, hay que corregirlo e invitarlo al arrepentimiento. Yo creo que a lo mejor, no se ha dado, ¿no? A lo mejor en algún momento, mi hijo va a llegar a incurrir en alguna falta. Yo tengo este concepto, pero además agrego otra cosa para que ningún padre se justifique. Una cosa es ver al chamaquillo aquel, maleducado por su padre, que se la pasa mintiendo a todo el mundo, manipulando a todo el mundo, dice mentira tras mentira, tras mentira, rebeldía tras rebeldía, tras rebeldía, y el padre dice, pues es que todos los hijos tienen que hacer cosas malas. Así lo hacen, ¿eh? Así creen muchas personas. Bueno, al punto de que hubo padres en un tiempo que se agarraron de un texto bíblico que dice, no, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hicieron fiesta y dijeron, a todo dar, ya no hay trabajo, ya no hay que estar sobre ellos con vara, ya no hay que orientarlos, aunque te parezca, yo estuve en una junta en donde eso creían los padres. Porque muchos distorsionan las escrituras. Por eso es hablar de estas cosas o intento aclarar cosas en la mente. La Biblia es clara cuando nos dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La Biblia dice, no te dice, como es salvo, no lo instruyas. Como es salvo, ya deja ese trabajo. Como es salvo, ya no ores por él. Como es salvo, así lo dicen. Si es que los niños hasta cierta edad viven una inconsciencia en cuanto a culpa. Y si se mueren se van al cielo. Aunque un día antes le hayan dado una patada a su hermano. Se van al cielo, porque de los tales es el reino de los cielos.
Pero eso no quiere quitar o no quita que debamos de trabajar. Por eso es importante escuchar todas las demás enseñanzas que di en otro momento. No se escude nadie en decir, porque también es otra duda, no. Y fue un debate en una reunión grande, había muchas personas. Obviamente ya entenderás cómo estaban los hijos. Cada que el escuincle hacía un berrinche, ay, bendito Dios, es salvo. Cuando el niño le robaba el juguete al otro, es salvo, mi hijo. Nada voy a hacer. En el sur del país ocurrió esto, yo estaba presente. ¡Qué horrible! O sea, no, nosotros debemos de trabajar con ellos, y si este punto quise tocarlo, es por animar a los padres que sí disciplinan continuamente a sus hijos, que velan por ellos, que les estorban a ellos, que le oran a Dios, que se instruyen, que hacen todo su trabajo, que en la noche el esposo y la esposa platican acerca de lo que pasó en los hijos, sus faltas, y se las presentan a Dios y le dicen, Dios, aquí está esta falta. A ellos, cuando el día, por eso lo digo, escúchenlo bien, por eso doy esta instrucción, para aquellos padres piadosos, temerosos, que de alguna manera dicen, ay, pero a los 10 años mi hijo hizo esto que fue horrible. Y el padre, en su ánimo, se desbarata, ¿verdad? Dice, ya no quiero ser cristiano. Todo mi trabajo, todo lo que hice. Esto es para cristianos sinceros, ¿eh? El que quiera tomar este punto que estoy diciendo ahorita, en este punto específicamente, de que los hijos tienen que llegar a pecar, que se escudriñe con todo lo que hemos hablado, y lo remito a todas las enseñanzas que hemos dado, porque hay muchos que son como Elí, o como muchos padres que destruyen a sus hijos, pero quieren tomar o sea, son malos ellos, tienen fruto malo, pero quieren tomar esta parte de las promesas. Sí, el tiempo de Dios, lo han dicho, el tiempo de Dios. A los 20 años Dios los va a llamar. Oye, pero predícale a tu hijo, estórbale, instrúyele. No. Ya cuando venga el tiempo de Dios, hay después, Dios se encargará de él. Se engañan los padres egoístas pensando en estas cosas. Animo mucho a los padres. Cuando veas pecar a tu hijo, número 1, pregúntate una cosa. ¿Es algo constante y continuo en él? ¿Lo rodean otras actitudes de rebeldía? Pues finalmente a veces analizamos y decimos, ni siquiera tenía planeado esto que hizo. Fue circunstancial, no precisamente que lo había venido ya meditando o cosas así, no precisamente. Eso es muy importante que se lo pregunte el padre. Fue circunstancial, obviamente con voluntad, eso es, todos los pecados son voluntarios, pero cuando veas a tu hijo, repito, decir mentiras o aún decir una grosería, tú analiza todo lo demás. ¿Has hecho lo tuyo? ¿Has orado? ¿Le has estorbado? ¿Has sido un padre fiel? No te preocupes. En el sentido de que no te condenes. No digas que se acabó todo. No digas que eres un fracaso como padre. No lo eres. No eres ningún fracaso. Al contrario. Es el momento de volver a hacerle ver las consecuencias del pecado al hijo. Es el momento de hacerle ver otra vez, instruir con la palabra, etcétera, trabajar. Porque hay muchos padres que aún se desilusionan y le pueden decir a su hijo, tú me has desilusionado porque he invertido mucho en ti. No te desilusiones. Porque Dios no se ha desilusionado de ti. Mira, nosotros somos la figura de Dios, de alguna manera. O sea, nosotros presentamos la figura de Dios ante nuestros hijos. Dios es nuestro Padre, nosotros sus hijos. Después de cristiano, yo he llegado a fallar, yo levanto la mano y sí, pero no como una constante. Si alguien lo escucha dirá, este hermano es de los que pecan y se arrepienten. No. Pero después de cristiano yo sí llegué a fallar. Y aún así Dios me corrigió. Ahora ahí va la otra. Si tú como padre, llevas una caminata con tu hijo y te llega a fallar y dices que se acabó todo, pues nada más acuérdate de que Dios no dijo se acabó todo el día que resbalaste, sino que te llevó alguien que te exhortara, que te arrepintieras, que te levantaras y que siguieras caminando. La iglesia de Corintios, una iglesia ejemplar, llena de dones y talentos, cayeron en pecado. Dios llegó a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, y había pecado, y Dios dejó escrito el pecado, pero Dios, ¿qué dijo? Son mis hijos. Dios no se desilusionó y dijo, está todo perdido. No. Les mandó al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para que cambiaran sus acciones, y en la segunda carta el apóstol Pablo se regocijó. ¿De qué? De que se arrepintieran. Y con mucho gusto, y además con instrucción, mandó a decirles, metan a aquel que disciplinaron, ya regrésenlo, ya perdónenlo por favor, porque ya se arrepintió, ya regrésenlo. Es así la figura de Dios con nosotros, y así debemos ser nosotros
con nuestros hijos. Pero aguas, y aquí me lo trae Dios a la mente del corazón, con los padres alcahuetes, con los padres que toman estas promesas y estos conceptos y dicen, como ya dije, porque hay muchos infiltrados en las congregaciones que no son salvos, que son hipócritas realmente y que toman todas estas cosas y dicen, nadie me juzgue, porque mi hijo dijo mentiras y le escupió al otro, pero pues ¿qué tiene? Pues él mi hijo es salvo, él no hay problema, todos pecan, a ver, ¿qué hijo de qué hermano no peca? Pues claro, a mi hijo si tú le puedes, a lo mejor, digo, lo vas a encontrar en algún momento que te diga una mentira. Y no me avergüenzo de eso, es un ser humano, sinceramente. Pero sí me avergonzaría, y no necesitaría que tú me lo dijeras, yo me avergonzaría si mi hijo es conocido por las mentiras y porque es un niño que suele escupir a los demás y suele patear gente, y pues a mí sí me daría vergüenza. Yo no diría, pues todos tienen que hacer algo malo, tienen que patear. Entonces imagínate qué pensamiento tan antibíblico, queridos. Punto importante. Y lo dije, no es para ti, padre hipócrita, que ni cristiano eres, que ni tienes una forma decente de vestirte, que ni siquiera eres una persona que tiene amor con tu esposa o viceversa, que cuando llegas del trabajo te pones a ver la tele, pornografía y los programas que hay ahora y las novelas además. No es para ti esto. No te escudes, no digas que todos los niños pecan, no digas tú no has hecho nada por ellos, ni cristiano eres, y tú remítete al primer punto que di. ¿Por qué los niños se apartan estando o siendo de un hogar cristiano? El primer punto es, hay que ver si eres cristiano. No lo eres. Para mí no lo eres y no te escudes. Lo sigo diciendo, hermanos, por aquellos, repito, que buscan refugios de mentira, que buscan esconderse en lugares para así justificar su desamor, su incapacidad, su pecado en contra de sus hijos, su mal ejemplo, y no reconocen que son árbol malo. Y el árbol malo da frutos malos. Es lo que Dios pone en mi corazón en estos momentos, para que todos aquellos que se quieran justificar. Este punto es para aquellos padres que tienen mucho amor, consagración por sus hijos, y cuando ellos lleguen a pecar, pídele a Dios, ora por ellos. Es más, deberías de sentir de alguna manera en este contexto satisfecho en decir, ahora voy a agarrarlo y voy a saber por dónde trabajar con mi hijo. ¿Ya mintió? ¿O dijo una grosería? En eso voy a estar velando. No voy a milanar, no voy a desanimar, no voy a decir se acabó todo, no voy a decir soy como Elí, no voy a decir soy esto, soy lo otro. No. Gracias Dios, ahora voy confiando en ti, confiando en tus promesas, confiando en que tú me vas a ayudar. Le voy a estorbar, ya vi cuál es. O sea, es que es un trabajo de toda la vida con ellos, y aquí entro en el siguiente punto y no vamos a ver el texto, pero es Gálatas 6:9, en donde dice Dios, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? A su tiempo segaremos si no desmayamos. La vida y la educación de los hijos no es de 2 días. Si fuera de 2 días, Julián, ¿qué tiene de rato que estuviéramos muchos hermanos reposando en ese aspecto? Pero, ¿sí o no, hermanos, que somos padres? Todos los días tenemos que tratar algo con nuestros hijos. Todos los días tenemos que instruirlos. Todos los días que tenemos que reorientar el rumbo con ellos. Todos los días. Y la Biblia, cuando nos habla, no nos impongamos cargas a nosotros mismos. Porque hay gente que se impone cargas y que acepta las cargas que le impone el vecino. El vecino llega y le dice, ¿eres cristiano? Y dice, sí, soy cristiano. Pues tus hijos deben de ser perfectos, ¿eh? Y no lo son. Tu hijo está como que un poco maleducado, ¿no? Así se ponen como jueces de uno, ¿sí? Y realmente quiero decirles que no nos dejemos llevar por ese tipo de críticas. Si no hagamos esto, el trabajo con ellos es de todos los días, y creo, así lo siento, que un padre tiene responsabilidad con sus hijos, aun cuando están casados. Y te voy a decir por qué. Muchos padres dicen, no, yo no me meto. ¿Se está desbalagando el matrimonio de tu hija y tu hijo? ¿Y tu yerno? Y tú dices que no te metes. Porque has oído que dicen, es que no hay que meterse. Oye, si eres una vieja chismosa y amargada, mejor cállate la boca. Pero si eres una persona que tiene temor de Dios y principios, y que vas a meter tu boquita, no para darle preferencia a tu hija o a tu hijo, tienes responsabilidad de orar y de hacer algo. Yo he conocido padres y suegros que han hecho algo por sus hijos y los han reorientado. Pero hay la mentalidad de que no es así. Yo no coincido con eso. Pero repito, a la señora chismosa, amargada, hay que esa no califica para ni meterse, que ni se meta. Si va a ir ahí a decir, ay, mi hijo, te va a tocar, Dios te dará otra mejor, o yo no sé, alguna ahí justificando al hijo y diciendo de por sí, hijo, yo te dije que esa no era la correcta. Son comentarios y consejos terrenales, carnales, ¿sí? Pero
en este punto, yo invito a los hermanos, y va muy ligado al punto anterior, seamos constantes, y es un trabajo de toda la vida. Una persona, cuando me esforcé, empecé a esforzarme en educar a mis hijos, con una mala intención dijo, a ese todavía le falta mucho. Mi hija entonces tenía 2 años. Y yo dije, sí es cierto, ¿no? Qué bueno que lo dice, aunque lo dijo con mala intención, pero sí me falta mucho. Y me faltaba mucho, yo digo que todavía me falta mucho, pero estoy trabajando. Y Gálatas dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, porque muchos padres son semejantes a estos. ¿Tú qué dirías de un campesino que ya está acomodada la tierra para poner la semilla y que se acerca y pone esos, normalmente ponen 3, 4, 5 granitos, yo lo he visto. Con el pie le abren y echan allí el granillo, ya le cierran. ¿Qué pensarías de un campesino que ya hizo eso, metió el granillo, se fue a dormir y al otro día dice, ¿pero dónde está la planta? No veo nada. Se va y regresa a los 4 días. Hombre, esto está mal, ¿no? No veo nada. Y regresa al mes. Y ya apenas ahí echó la florecilla. Y dice, oh, esto está mal, porque va re lento, ¿no? Pues así a veces hay padres. Y me incluyo. Quisiéramos que, como en esta semana lo corregí por algo que hizo mal, y lo instruí, esperaría que esa instrucción no caducara en su mente, sino que eso ya yo no tuviera nada que hacer, sino que de ahí para adelante y hasta el día en que pues se lo lleve Cristo, por así decirlo, ya yo no tengo que hacer nada. Pues no es así. No es así. Esa es la realidad. Y es aquí donde algunos padres se desaniman, algunos padres dicen, en vez de decir, no importa, el tiempo que sea necesario, Dios, yo voy a esperar en ti. Miren, yo tengo algo. ¿Ustedes creen que no me ponen a temblar cuando la gente habla de mí y me dice, tus hijos se van a desviar? Yo tiemblo. Tu hijo se vaya a la fornicación, yo tiemblo. Tu hija, ya nomás estoy esperando, porque así lo han dicho. Yo sí tiemblo. Pero ¿sabes qué es lo que me sostiene? Mi único refugio es la palabra de Dios. Yo tengo esto, y se lo comparto a todos los padres. Haz lo que tengas que hacer. Hay cosas que a ti te tocan que hacer en esta función, en esta tarea. Y hay cosas que le tocan a Dios. ¿Quién de ustedes puede convencer al hijo y se arrepiente y llore y le pida perdón a Dios? ¿Quién? Nadie. Empieza en tu mente a apartar lo que te toca a ti y lo que le toca a Dios. Eso le toca a Dios. ¿Quién de ustedes puede agarrar a su hijo y quitarle ese celular donde está la pornografía y arrancárselo y vigilar? ¿Eso lo puede hacer Dios? Bueno, sí lo puede, ¿verdad? Pero no debe y no lo hace. Y no va a venir ahí con un ángel y a que le quite el celular. Eso te toca a ti. Hay cosas que te tocan a ti, hay cosas que le tocan a Dios. Hay cosas en donde tú tienes que ser radical y lo tienes que hacer. Y hay cosas que le tocan a Dios. Y yo digo, yo voy a hacer Dios lo que a mí me toca. A mí me toca llorar por ellos. A mí me toca darles ejemplo. A mí me toca que cuando me digan, mintió, traerlo, sentarlo, investigar hasta lo último, sin indulgencias ni nada, y decirle, ok, te mentiste, vete para el cuarto ya. Ahí me esperas ahorita en lo que voy por mi cinturón o en lo que voy por mi vara. Eso me toca a mí. Y eso yo lo voy a hacer y estoy consciente de ello. Y le digo a Dios, yo voy a hacer lo que me toca. ¿Ustedes creen que no me vienen desánimos? ¿Ustedes creen que no me vienen pensamientos como que cuando el hijo o el padre, de alguna manera, o la ascendencia de aquel que fundó la revista pornográfica Playboy fue hijo o de ascendencia puritanos? Y que me pongo a pensar y digo, Dios mío, que no me pase eso a mí. Y que no le pase a los hermanos. Y de hecho he estado orando por una generación diferente, que no sea la regla, que los hijos sean impíos, como es la regla hoy en nuestra sociedad y que realmente hay que aceptarlo así. En la sociedad, y me refiero a la sociedad en el ámbito cristiano, no a los demás tan peor, pero entre los cristianos. Yo le digo a Dios, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Convertir a mi hijo no puedo, ni me toca. Pero corregirlo sí me toca. Pero hablarle sí me toca.
Pero abrazarlo como cuando hablé la prédica de amor y perdón, abrazarle y decirle, estoy orgulloso de que has cambiado, estoy orgulloso de que te esforzaste, eso sí me toca a mí, Dios no lo va a abrazar por mí, yo lo voy a abrazar, yo voy a corregirlo, yo voy a abrazarlo, yo voy a estorbarle, yo voy a ser aquel padre, yo voy a hacer mi parte. Y esta parte está oscura en la mente de muchas personas que dicen, es que Dios hará la obra. Ajá, sí, Dios va a hacer la obra, ¿y tú qué vas a hacer? Dios la hará, sí, pero ¿tú qué vas a hacer? Es un holgazán, está en la casa, no quiere trabajar, ¿qué vas a hacer? No, Dios hará la obra. Ah, entonces Dios va a venir, lo va a levantar. Levántate, agarra el cinturón, ahí no esté abajo las cobijas, súrtele ahí, levanta lo que se salga de ahí y que se largue a trabajar. Eso te toca a ti, eso no le toca a Dios. Hay cosas que nos tocan a nosotros, hay cosas que le tocan a Dios. Hagamos nuestra parte, que Dios hará la suya. Estorbemos a nuestros hijos, que Dios hará la suya. Y Dios va a hacer su parte, eso sí te lo digo, en base a lo que tú hagas con ellos y por ellos. Dios lo va a hacer. Entonces esto le he dicho a Dios, y yo, los que son cristianos, créanme, oren por mí y le pido a Dios. Y le pido a Dios y oren por mis hijos. Los conocen, ahí están. No estoy orgulloso de ellos, ni he dado testimonio de ellos, como que presumiendo. Tengo miedo. Pero esos miedos son del diablo, porque la Biblia me dice otra cosa, y Dios ha dicho, yo guiaré a tus hijos, así dice Dios. Yo guiaré. Imagínense cuando me siento así, y cuando oigo las voces infernales, de que todo lo que he predicado, de que tu fama, por así decirlo, y mira, toda se va a desbaratar, y tus hijos, y tu hija va a fornicar, y tus hijos. Yo voy a hacer mi parte, le digo a Dios, y tú harás la tuya. Y vuelven las voces a tocar las puertas, y mira, yo voy a hacer mi parte, Dios. Y varias veces le he dicho, me muero en la raya. Y cuando toca a mi mente ese versículo que él mismo Dios lo puso, que los hijos van a crecer y sí van a tomar sus decisiones, porque ahí dice Ezequiel, me niego a aceptarlo en este contexto. Porque también, así como dice la Escritura, hay promesas en donde Dios dice que Él va a ayudarme con mis hijos y guiaré a tus hijos, y tus hijos serán enseñados por Jehová, y el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, tú y toda tu casa, incluyendo tus hijos. Y Dios siempre se interesó en los hijos y siempre se interesó en la familia. Eso es mi descanso, nada más, no descanso en otra cosa. Pero, ojo, grábate esto, haz lo tuyo. Porque Dios hará su parte. Conozco, hermanos, y lo digo con total franqueza, porque así lo pone el Espíritu Santo hoy en mi corazón, que muchos que se dicen cristianos se escudan en este tipo de conceptos mal enfocados, porque dicen, los niños tienen que pecar, y entonces no les estorban. Los niños tienen que pecar, entonces no le agarran. El día que escupió a la jovencita, solo hablaron con él porque dicen, bueno, entiendo que no hay justo ni a uno y que tienen que pecar, y no agarran al chamaco, lo meten allá y le dan sus buenos cinturonazos, que le quede rojo su trasero y que se levante y se vaya a pedir perdón allá, a donde insultó, escupió. No lo hacen porque dicen que todos los niños así son malos. Y peor aquellos ciegos que dicen que lo de los tales es el reino de los cielos y que ya nada más tienen que hacer más que esperar el momento en que Dios los lleve al cielo. Más seguro que te vayas al infierno antes que ellos entren al cielo. Y tú con ellos además. Eso sí te lo puedo decir. Constancia, paciencia. Amigo que has trabajado 13 años, yo quisiera escuchar las palabras de alguien que me dijera, y lo necesito, has trabajado casi 15 años con tu hija. Si llegare a ver algo mal en ella, yo te animo, levántate. No está todo perdido porque Dios es fiel. En algún momento tenían que encontrarse con el pecado, en mayor o menor escala, ¿verdad? Pero levántate, lucha por ellos. La cristiandad de ahora se ha conformado y se ha vuelto una regla entre nosotros, o entre muchos cristianos, que los hijos crezcan y se entreguen al pecado. Es más, ni siquiera es a los 15 años. Varios dicen, es que a los 15 años, no, si desde antes, desde los 10 años pateaba a la gente. Desde antes, o sea, los 15 y 16 años fue la punta del iceberg ya. Simplemente el reflejo o más reflejado de lo que ya de por sí había. Se ha vuelto una regla que debemos repudiar, porque la palabra de Dios la repudia. Y los que son solteros y conocen hijos cristianos, vamos a llorarle a Dios y vamos a decirle a Dios, no te pedimos, Padre amado, que salves a los hijos.
Te pedimos que ayudes a los padres a hacer su parte y que tú harás la tuya. Y pedamos a Dios. No anhelamos los que somos cristianos una generación diferente. No anhelamos los que somos cristianos una generación de hijos que creciendo, siendo adolescentes y luego siendo jóvenes, se entreguen a Cristo y se pongan a servirle a Él, a ser misericordiosos, a ser amantes de lo bueno, a ser justos, a ser rectos, a ser puros y castos ante una sociedad. ¿Qué cosa es lo que estamos entregando a la sociedad? Como hablé en el tema aquel del honor de Dios. Estamos entregando, ¡ay, qué vergüenza! Hijos que se llaman José y andan ahí manoseando una y otra mujer y andan fornicarios. Hijos que se llaman David y cantan reggaetón y cantan toda esa bola de porquerías. Eso es lo que estamos entregando a la sociedad, porque nos hemos conformado, porque hemos dicho, allá sí que tiene. Muchos pastores ni siquiera educan a sus hijos, y de aquí mismo, ¿verdad? Y allá sí que tiene. Si el hijo del pastor era pornógrafo, se comprobó y se demostró. Entonces los míos, ¿qué tiene? Ellos nada más son mentirosos, ellos nada más no aman a Dios, ellos nada más no tienen cosas buenas en su vida. ¿Hasta cuándo nos conformaremos y oiremos el susurro de Satanás que nos dice, no te preocupes, todos los hijos de todos los cristianos de estos tiempos, a todos ellos les ha tocado y les va a tocar ser impíos, así que ya no hay más que hacer? No hay más que hacer, no hay más que hacer ya, dice el diablo. Pero Dios dice, sí hay algo más que hacer. Dice en Joel, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y dice que conviértanse en ayuno cada cual de su pecado, que en Joel 2 dice que Él restituirá todo lo que se perdió. Pero varios están esperando a que Dios los traiga como Él sabe, a los 20, 21 años. Si Dios va a traer a un hijo a ser por tus lágrimas, si lo va a acercar, ha de ser porque tú le estorbaste, y va a llegar y va a decir, gracias Padre, gracias Madre. Qué bueno que no te callaste la boca. Qué bueno que aquella vez que te fallé, no te callaste, hablaste, fuiste voz de trompeta, no fuiste aquella mujer débil de carácter y que no fuiste suficiente para decir las cosas, no hubo capacidad en ti. Gracias por no haberte callado. Los que me escuchan y son cristianos, llorémosle a Dios y digámosle a Dios, levanta una generación de jóvenes diferentes. No como la vergüenza de Elí, aquel padre que su nieto se llamó Icabod. Icabod se llama sin gloria, porque la gloria de Dios había sido traspasada, porque la palabra de Dios había sido pisoteada, porque todo lo que se sabía de Dios para ese momento era vergüenza, como lo es hoy, y por causa de hijos cuyos padres no los supieron guiar, y después de que no los supieron guiar todavía se escudan y dicen que los niños de por sí van a ser así y que no hay problema y que Dios después los va a llamar. Así se escudan y así cubren su falta, su vergüenza y su insensatez, su desfachatez. Así la tapan. Pero los que hoy somos cristianos, Dios nos va a levantar. Pero no nada más así familias, padres y ya, sino Dios quiere y desea que padres e hijos, que esos hijos tengan también esa cercanía con Dios, y que se entreguen a Dios, y que den testimonio de Dios. Eso es, querido, lo que yo deseo, y me voy a morir en la raya, aunque escuche las voces del diablo que me digan, se aproxima tu hijo a la adolescencia y se va a ir Uriel Arim. Aunque escuche esas voces, pero grábense todos, me muero en la raya, me muero creyendo. Me muero creyendo que Dios va a cumplir su promesa. Me muero creyendo que Dios lo va a enseñar. Me muero creyendo que Dios lo va a levantar. Me muero creyendo. Y todo el trabajo, Dios no es injusto, dice aquí la Escritura, para olvidar nuestra obra y nuestro trabajo. Él no es injusto. Él sabe que lo hemos hecho y lo hemos hecho con fe, y Él nos va a bendecir. Así que queridos, tengamos este pensamiento, y repito y termino con esto. Un llamado a todos los que son cristianos. Pídele a Dios que limpie su nombre y que cambie esa regla a la que nos hemos acostumbrado. ¿Cuál es la regla? Hijos que nacen en un hogar cristiano crecen y se van a pisotear el nombre de Cristo allá afuera. Cerremos los ojos, por favor.
Padre, muchas gracias por estas palabras dadas por ti, Señor. Yo te pido que bendigas familias, vidas, que levantes familias completas. Cuida por favor a mis hijos, Ismeraí, Uriel y Jesúa. Cuídalos, Padre amado. Y confío en tus promesas bellas, Padre amado, en donde tú harás el milagro, Dios. Haré lo que me toca, Dios. Seré constante y paciente. Lloraré como lo he hecho en las madrugadas. Y esperaré, como dice aquel canto, más que el centinela a la mañana, más que el vigilante a la aurora, mi alma espera al Señor. Levántate, Dios, levántate y redirige la vida de aquellos padres que se han conformado a este siglo. Puedan ellos arrepentirse y acercarse a ti, Señor. Oh, esta iglesia, Miguel Luna y del doctor Constantino, los hijos de mis hermanos, tómalos para ti en el nombre de Jesús, Señor. Que sean tuyos. Restaura familias con poder. Vístete de poder, Señor. Rompe esa regla, Señor. Esa regla que proviene del mismo infierno, de allá viene. Y que se ha infiltrado en las mentes y corazones y que ahora la gente dice que tienen que crecer y entregarse al mundo y probar el mundo para que sepan lo que es el pecado y luego regresen ya para acá. Pero a veces no regresan, Dios. Ayúdanos, Dios. Levanta, Dios, levanta una generación diferente. Y yo quiero ser de esa generación, Dios. Yo en mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. No dijo yo solo. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido. Duerme hoy la hija de Sión, sus valientes caen heridos. Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido. Duerme hoy la hija de Sión, sus valientes caen heridos. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos ante
ante tu Señor. Todos los que te miraban se burlaban de ti. No es esta Jerusalén la hermosura de la tierra. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descanse en tus ojos ante tu Señor. Solo queremos que se limpie tu nombre, Señor. Solo queremos, Dios, que tú levantes familias, Dios, familias verdaderas con hijos que te honren, Dios, fruto de padres entregados, no indulgentes, ni conformistas, ni impacientes, y no con conceptos incorrectos. Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido. Duerme hoy la hija de Sión, sus valientes caen heridos. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descanse en tus ojos ante tu Señor. Todos los que te miraban se burlaban de ti. No es esta Jerusalén la hermosura de la tierra. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descanse en tus ojos ante tu Señor. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descanse en tus ojos ante tu Señor. Gracias, Dios. Ayúdame y ayúdanos. Y anima a aquellos tantos hermanos que piensan que aunque fallaron, ya no hay oportunidad. Sí la hay, Dios, pero que hagan lo propio. Gracias. Gracias por tu amor, por tu presencia y porque lo más importante de todo es que tú estás con nosotros, Dios, y nos hablas y nos llevas de la mano. Gracias, Padre.
Dios bendiga a todos. Si Dios nos permite, de hoy en noche estamos en línea. Dios les bendiga a todos. Remanentes 37, nos despedimos y nos vemos la próxima semana.